Pues todo empezó gracias o por culpa, depende de lo cansada que esté. Un día digo gracias, otro día digo por culpa de mis hijos, ¿no? Yo nunca había hecho divulgación de las matemáticas, nunca me había interesado, de hecho ni siquiera tampoco la consumía, no leía divulgación de matemáticas, ni, o sea, no, sí, honestamente no me interesaba mucho la divulgación de las matemáticas ni como actora ni como consumidora. Pero siempre me han encantado las matemáticas, pero mis matemáticas, ¿no? Mi investigación y tal. Y con mis hijos, cuando Salvador y Ventura, mis hijos tenían 6 y 8 años, respectivamente, pues un día hablando con ellos, yo llevaba una camiseta que tenía puesto el número pi, en la ilustración del número pi, y Ventura, el más pequeñito, que tenía 6, me dice, mamá, ese dibujo que llevas siempre, bueno, porque alguna vez llevaba un broche con el número pi, y bueno, cosas que hacemos los frikis de las matemáticas. Y él me preguntó, mamá, ¿eso que llevas ahí dibujado qué es? ¿Es una mesa o una portería de fútbol, ¿no? Por la letra. Y yo dije, esto es un número, ¿no? Es el número pi. Y él me decía, eso no es un número, mamá, de verdad que eso no es un número. Y yo decía, sí, es un número que está entre el 3 y el 4. Y él se enfadaba, decía, no, mamá, no hay números entre el 3 y el 4, después del 3 ya viene el 4, porque, bueno, tenía 6 años, y yo ahí, bueno, es que hay infinitos números entre el 3 y el 4, y ya saltó el mayor, que llevaba un rato callado, y dice, mamá, ¿qué es infinito? Bueno, pues aquella tarde yo intenté explicar lo que era el infinito, lo que era pi, y yo creo que siempre lo recuerdo como algo muy impactante en mi vida, ¿no? Porque para mí las matemáticas han sido muy importantes en mi vida, me han encantado y soy muy feliz gracias a las matemáticas. Es una cosa que me hace muy feliz, ser matemática, dedicarme a las matemáticas, enseñar matemáticas. Pero nunca la había compartido con mis hijos, lógicamente, porque era muy chiquitito. Entonces, de pronto tenía ahí a las dos personas que más quería en el mundo, que eran Salvador y Ventura, que son Salvador y Ventura, y que me estaban preguntando un poco por mi trabajo, y yo un trabajo que amaba, ¿no? Entonces, como me surgió la necesidad en aquel momento, que fue una tarde de cuando llovía en Sevilla, que estaba lloviendo, no habíamos ido al parque, y yo lo recuerdo hasta los olores, ¿no? Y digo, ¿cómo les cuento a mis niños lo bonito que es lo que yo hago? Porque no tenía el lenguaje, no estaba en la misma longitud de onda, se suele decir. Y a partir de ahí yo, aquella tarde, aquella noche, yo tenía un blog personal donde daba rienda suelta a una espinita clavada que yo tenía de pequeñita, que quería ser escritora. Pero siempre escribía ficción, o sea, nunca hablaba de matemáticas en mi blog, porque, o sea, yo no hablaba de matemáticas con la gente, ¿no? O sea, es que yo, que bueno, es que de lo que yo, ¿cómo le voy a contar lo que hago a la gente si es tan complicado, ¿no? Y pues aquella noche conté en el blog esta historia que os he contado, ¿no? De mi conversación con Ventura, con Salvador, explicando qué era el número pi. Además me acuerdo que le dije, Ventura, el número pi es muy importante, porque si no conociéramos el número pi, por ejemplo, no podríamos medir cuánto mide un círculo. Y él se quedó muy serio y dice, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Y yo, bueno, no es así, ¿no? Entonces yo esa noche, como decía, pues me puse a escribir en mi blog, que nunca había hablado de matemáticas. Yo creo que no había dicho ni que era profesora de matemáticas, sino que era un blog personal que leía muy poquita gente. Y conté pues esto, pues esta conversación con mis hijos y esa inquietud que esa necesidad que me habían creado mis hijos de pronto de poder contarles cosas de matemáticas a mis hijos. Y el recurso que se me ocurrió pues fue inventarme cuentos. Entonces yo inventé un cuento para explicarle a mis hijos lo que eran los números, los distintos grupos de números y tal, y lo conté en mi blog. Y bueno, pues un blog que no leía casi nadie. Al día siguiente me llamaron de Radio Nacional de España y que yo me asusté porque dije, bueno, ¿qué he hecho, no? O sea, yo es que primero me asusto y eso ya lo llevo asustado, ¿no? Ya lo llevo adelantado. Y me dijeron, no, que ha escrito esto para sus niños y, bueno, tuvo una difusión, alguien lo puso en algún sitio que, bueno, lo que suele ocurrir con las redes sociales y tal, ¿no? Eso era 2011. Y bueno, fue eso, pues que salía una entrevista en la radio, es una mamá, profesora de la universidad, que cuenta cuentos para sus hijos y tuvo un poquito, no nos volvamos locos, pero sí que tuvo un impacto que yo no me esperaba. Y ahí contacté con una de las personas a las que le llegó este impacto, fue Raquel García Oldemolins, que es una artista catalana de Barcelona, que hace ilustraciones y nos conocimos y bueno, pues ella dice, bueno, me gusta mucho esto que hace de los cuentos, porque yo ya empecé en mi blog a contar los cuentos que me inventaba para mis hijos, porque mi idea era que, bueno, mis hijos, yo había sido testigo como mis hijos han aprendido vocabulario con los cuentos, geografía con los cuentos, otro tipo de ciencias con los cuentos, ¿por qué no? Aprender matemáticas con los cuentos, ¿no? Esa fue un poco
la idea que surgió en mi cabeza, es decir, bueno, de la misma manera que se cuelan en los cuentos, pues decimos la India, ¿dónde está la India? Y buscamos la India, o sale una palabra que no conocen, ¿no? Boreal, ¿qué significa boreal, mamá? Pues que salgan las matemáticas y que en ese momento las quieran aprender. Pues como decía, a ella le gustaron los cuentos y ella quería hacer algo así para niños y me ofreció pues eso, que hiciéramos un blog de matemáticas. Ella hacía las ilustraciones, que son preciosas, y yo hacía los cuentos. Y bueno, ahí empezó todo y aquí estamos. Es verdad que yo empecé por mis hijos, luego mi blog, pues, ¿por qué hice cuentos y por qué los publiqué en mi blog? Pues porque yo tenía una espinita clavada, porque yo cuando estaba en el instituto, cuando estaba a punto de terminar el bachillerato, que entonces se llamaba COU, pues yo lo que quería estudiar era filosofía, porque yo quería ser escritora. Lo que pasa es que mi profesor de filosofía me dijo, anda, estudia matemática, que vas a trabajar antes. Y como él era para mí mi gurú, porque yo quería ser filósofa porque adoraba a mi profesor de filosofía. Nuestros profesores son, al fin y al cabo, uno de los influencers más importantes de nuestra vida, y para mí era él. Y él me dijo, chiquilla, si no tenéis, o sea, estudia matemática, gana dinero y ayuda a tus padres, que sois muchos hermanos en casa. Y yo me fui a matemáticas, pero me quedé con la cosita, la espinita clavada, que yo quería ser escritora. Entonces yo empecé a hacer esos cuentos, un poco era pues fantástico, ¿no? Porque sigo con mis aventuras, ¿no? Que se llama Matías Aventuras, escribir cuentos con personajes y tal, pero donde las matemáticas tengan un papel importante, bueno, central, de hecho. Y lo que pasa es que es verdad que cuando el blog tuvo mucho éxito, o sea, vamos a ver, no nos volvamos locos, pero sí que tuvo mucho éxito porque empezó en mayo y en noviembre ya tenía premio al mejor blog de educación, en febrero premio al mejor blog en español, le fueron cayendo un montón de premios. Y ahí cuando me empiezan a invitar a los coles a dar charlas y a los institutos, ahí ya cambia cambia mi motivación, porque me doy cuenta de una cosa que yo había ignorado, porque como yo estaba en mi mundo, que es que había muchos niños y muchas niñas en los coles, sobre todo, pero también en secundaria, que no les gustaban las matemáticas. O sea, bueno, en secundaria también, y me llamó mucho la atención, un hecho que me llamó mucho la atención es que eran niños muy pequeñitos, con 5 o 6 añitos, que te decían, a mí no me gustan las matemáticas. Y yo decía, ¿tú qué sabes? No sabes, es que se me dan mal. Digo, ¿y tú qué sabes si tú no has estudiado matemáticas, no? Es como si yo digo que se me da muy mal el cricket. Pues no lo sé, porque no he jugado nunca al cricket, ni ganas que tengo, también te digo, pero bueno. Y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba mal hacer más popularización de las matemáticas, sobre todo mostrarle a los niños, a las niñas y a los maestros y a las maestras qué son las matemáticas, que no se queden solo con la idea de que es hacer cuentas, porque claro que hacemos cuentas, pero todo el mundo hace cuentas, ¿qué profesión no hace cuentas, no? Y ahí fue donde cambia un poco la motivación de, bueno, ya no solo son cuentos por mi vena escritora, por mis hijos, sino vamos a compartir, sobre todo yo pensaba ya no en las familias como inicialmente, sino en maestros y profesores, vamos a enseñar otra forma, o sea, de verdad que son las matemáticas. Pues la verdad es que me han pasado cosas muy alucinantes. Me da un poco de corte decirlo, pero muy alucinante. Bueno, yo creo que la cosa así más impresionante es que no sabría ordenarla, por muy matemática que sea, esto no sé clasificarlo. Pero hay algo que me hace mucha ilusión, sobre todo por mis padres, ¿no? Que han trabajado mucho, porque yo estoy donde estoy, bueno, todos, o casi todos por nuestros padres, que el Ayuntamiento de Sevilla el año pasado en abril pues aprobara ponerle mi nombre a una plaza en Sevilla, ¿no? O sea, aparecer en el callejero de Sevilla, de mi Sevilla, pues es brutal. Y otra cosa, bueno, aparte de los premios y medallas y tal, pero hay otra cosa que me hace mucha ilusión y es que en el 2022, que me hace mucha ilusión, que me hace mucha ilusión ser coreana del año, ser medalla de oro de Sevilla, todo, es que todo me hace mucha ilusión, ser medalla de la RESME. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y que creo que es muy insólito, o por lo menos extraño, que en 2022 la lista Forbes, o sea, la revista Forbes saca una lista de personas más influyentes en enero, y en 2022, entre las 22 personas más influyentes del año 2022, pues estaba yo, que si lo piensas es muy fuerte, porque es que yo soy una señora que habla de matemáticas, una señora mayor con gafas que habla de matemáticas. Y de hecho yo a mis alumnos les presumo, mis alumnos de ingeniería, digo, y le gané a Ibai Llanos, porque estaba por encima de Ibai Llanos, ¿no? Para que me respeten. Pero luego, al principio dije, ay, qué alegría y tal, y luego hubo un momento que dije, vamos a ver,
O sea, todo lo que habían eran CEOs, gente así, influencers de redes sociales, y se había colado en esa lista una señora que lo que hacía era hablar de matemáticas. Yo no vendo nada que no sea lo bonita que son las matemáticas, entonces pensé que era un hito importante, ¿no? No solo por mí personalmente, sino por el hecho de que en una publicación de este tipo, donde solo, o la mayoría son influencers, CEOs de empresas y gente así como muy top, bueno, yo también soy top, pero quiero decir, también, pues se cuele una señora que es una profesora de matemáticas de la universidad. De mi blog, de Mati y su Mate Aventuras. O sea, luego he sido libro y he tenido la suerte de estar en la radio, que me encanta, en la televisión, que también me gusta mucho, me gusta un poco más la radio, pero, y mi libro, me encanta escribir libros, me encanta, yo creo que cuando de verdad te interesa un tema, yo soy muy clásica, creo que como se aprende leyendo un libro con papel, bueno, que yo así es como aprendo, ¿no? O me entero de las cosas, ¿no? Y conozco cosas, pero mi blog está, yo de hecho algunas veces, tengo que decir, lo voy a decir, muchas veces revisito algún capítulo, porque ya hace mucho tiempo que no lo actualizo, pero bueno, hay un montón de capítulos y las matemáticas son las mismas y siempre hay niños, o sea, si los niños, todos los años hay niños nuevos que se les pueden contar otra vez la historia, ¿no? Que te decía, cada vez que muchas veces revisito mi blog porque alguien me pide una entrada o un capítulo, y entonces yo me lo leo, ¿no? Y la verdad es que lo leo y digo, qué cosa más chula hice, porque aunque son capítulos para niños, yo recuerdo cómo están escritos, y están escritos con una dedicación al rigor, o sea, una parte muy, muy matemática, que es todo tiene que estar bien dicho, con puntos y comas, todos los datos están súper revisados. De hecho, mi marido decía, le dedicas muchísimas horas a escribir un cuento muy cortito. Digo, no importa, porque al revisar esos datos que yo quería poner en un cuentito, que a lo mejor para ti pasa desapercibido porque es una cosita que sale ahí, pues yo me he leído, he estado durante horas leyendo, que luego no lo voy a poner en el cuento, pero eso lo he aprendido. Entonces yo con Mati he enseñado matemáticas, sí, pero sobre todo, y por eso estoy muy orgullosa, he aprendido un montón de matemáticas cuando me he sentado frente al monitor en blanco y he dicho qué va a contar Mati a los niños, ¿no? ¿Qué le vamos a contar a los niños, a los maestros, a las familias? Ahí he aprendido mucho y creo que aparte de las ilustraciones de Raquel, que son una maravilla, creo que está hecho de una forma muy rigurosa, muy trabajada y muy exquisita. Hombre, por muchas razones. Te podría decir la más fácil, que es que todo el mundo hace una declaración de la renta, pide una hipoteca o compra algo en una tienda, pero eso sería muy simple. Efectivamente, si tú sabes matemática, eres menos manipulable y eres más libre, ¿no? Porque estamos en esta época de fake news, que te van dando datos y datos, o sea, hay estadísticas que te sacan el titular, ¿no? Pero la gente no va a ir a la página del ministerio a comprobar si es cierto o no el titular, se queda con los titulares que sacan los periodistas, y muchas veces los periodistas manipulan los resultados. Lo que pasa, claro, que para tú ver que te han manipulado los resultados tienes que tener la capacidad de ir a una encuesta, a los resultados de una encuesta o de un determinado estudio y poder analizarlos, y eso evidentemente no lo puede hacer todo el mundo. O sea que efectivamente te pueden engañar, estafar, no solo económicamente, sino también, bueno, lo estamos viendo, ¿no?, con el avance de la ultraderecha en el mundo, ¿no?, sino que van inventándose noticias que la gente no tiene capacidad crítica para contrastar. Pero hay una parte que también es humana, eso digamos es la parte de como las matemáticas como escudo, ¿no?, como escudo contra las fake news, como escudo contra los engaños financieros o de compras y tal, pero hay una parte que de verdad la gente se pierde, que es la parte de la belleza de las matemáticas. A mí, cuando hubo la pandemia, que nos estuvimos todos encerrados, sobre todo la parte del confinamiento, que no pudimos ir al cine, no pudimos ir al teatro, no podíamos ir a ver un partido de fútbol, ni a un concierto, a mí me gusta contarlo a los niños así, digo, no se murió nadie. O sea, ¿por qué te vas a morir tú por no poder ir a un concierto? ¿Te vas a morir tú por no poder ir a un partido de fútbol? ¿Te vas a morir por no poder ir a un museo? No pasa nada, ¿no? Digo, sí pasaba que éramos personas más tristes
Y en realidad todos queríamos hacerlo porque es parte de nuestra humanidad disfrutar de un buen concierto, de un partido de fútbol, de un partido de tenis o de mirar una obra de arte en el museo, no en el ordenador. Pues hay una parte muy importante de la población que se pierde el museo de las matemáticas. Entonces, como no tienen los conocimientos, la alfabetización, no pueden disfrutar de cuando se presenta algún resultado matemático un poquito más complicado. De hecho, como le tienen generado una ansiedad, ni siquiera intentan acercarse y se están perdiendo una obra de arte, o sea, una actividad humana muy bonita, porque las matemáticas tienen una creatividad, una potencia, una belleza. Yo digo, me parece a mí que claro, para mí es una de las partes de las áreas del conocimiento más sexy, ¿no? Porque tienes como que conquistarla, ¿no? Como que seducirla un poco y trabajártela, no te viene gratis, ¿no? Tienes que seducir, no sé cuánto, y cuando consigues entenderla es como que has ligado, ¿no? Que has conseguido conquistar ese conocimiento y es tuyo, y da una satisfacción, una felicidad. Entonces yo creo que esa satisfacción y felicidad que se siente al aprender un conocimiento matemático debería tener todo el mundo el derecho y a conocerla, ¿no? Bueno, ganamos con la cultura matemática, pues cultura, igual que ganamos cuando leemos una novela o cuando vamos al cine o cuando hacemos cualquier actividad de las que siempre se entienden como cultura. Aprender ciencia es cultura, sobre todo en el siglo XXI, donde estamos cada vez más tenemos más tecnología que dependen de las matemáticas. Mucha gente, ahora mismo si hubo un tiempo, no hace mucho, donde la gente le tenía miedo a la palabra química, que incluso había algunos potitos de niños que decían sin química, y yo, hola, sin química no hay nada, o sea, química es el aire, ¿no? Pues ahora se ha cogido un poco de miedo a la palabra algoritmo, a la palabra matemáticas, como que las matemáticas controlan el mundo, nos van a destruir, no, las matemáticas van a salvar el mundo, los algoritmos van a salvar al mundo, son herramientas muy poderosas para salvar al mundo. Y también para destruirlo, ¿no? Como pasa siempre con las buenas herramientas, pero eso no depende de la herramienta, depende de la persona que esté al mando de la herramienta. Entonces necesitamos esa cultura para entender el mundo en el que vivimos. Y una sociedad sin matemáticas, sin conocimiento matemático, es una sociedad muy manipulable. Lo de la ansiedad de las matemáticas es una cosa que ya siempre se ha sospechado, pero que ya desde hace años está contrastada, ¿no? Con escáneres craneales. Es muy triste, pero hay pruebas hechas con escáneres craneales a niños y a niñas pequeñitos que se les dice, vamos a hacer una redacción, vamos a escribir un cuento, vamos a hacer un puzzle, vamos tal, y los niños están cerebritos ahí normales. Y cuando se les dice vamos a hacer matemáticas, a muchos se les encienden las áreas del cerebro que están asociadas al dolor. Y eso es dolorosísimo para los que escuchamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y por qué los niños tienen tanto miedo? Los niños pequeñitos, antes de entrar al cole, pues porque está en la sociedad, porque es gracioso decir que yo es que soy muy malo para las matemáticas, y hay muchos famosillos de TikToker ahora, pero antes también en la tele y en la radio, también desde siempre, gente que dice, ay no, que las matemáticas, yo soy muy malo en matemáticas, y bueno, es verdad, puede ser muy malo en matemáticas, yo soy muy mala en muchas cosas, pero como que se jacta, ¿no? Como que es guay ser malo en matemáticas, nadie se jacta de no saber leer, ¿no? Y también es un poco lo mismo. Entonces, esta ¿cómo se dice? La imagen colectiva de las matemáticas en general es de, bueno, en nuestra cultura, ¿no? Si te vas a Corea del Sur o a Singapur, no, pero en nuestra cultura es como, es guay ser malo en matemáticas, no es guay. Entonces, o da mucho miedo las matemáticas. O cuando salen todo eso que está en el ambiente o las noticias, todos los años el examen de selectividad es muy difícil, el de matemáticas. Y yo recuerdo a un periodista decirle, saca un año de historia, por favor, porque los niños que están en el bachillerato, en primero, y todos los años ven que el examen de matemáticas es muy difícil, llegan al examen de matemáticas con ansiedad, ¿no? Pues esa imagen colectiva hace que los niños y las niñas tengan miedo de las matemáticas antes de entrar en una clase de matemáticas. Luego
Eso es lo primero, pero hay muchas cosas que tener en cuenta. Luego es verdad que en la escuela, en los colegios en primaria no se enseñan siempre, no todo el mundo, nos enseña la matemática como habría que enseñar la matemática, que es con la parte de razonamiento y de instrumento para resolver problemas. Muchas veces se incide en la aritmética, y hay que pues mejorar la formación del profesorado y mejorar las condiciones en las que el profesorado da las clases, porque tú puedes ser muy buen profesor, pero si tu aula tiene 32 alumnos, cada uno de su padre y de su madre, tú ahí no haces nada, ni tú ni nadie. Y luego en la secundaria pues lo mismo, ¿no? Mejorar la formación del profesorado y porque ya los temarios, no todos, pero han ido cambiando, pero claro, si los profesores siguen enseñando, no todos, pero en general, como se enseñaba en el siglo XIX, pues tenemos un problema. Y todo este problema se está agravando hoy en día cada día más porque pues tenemos que, por ejemplo, en secundaria cada vez hay menos graduados en matemáticas dando clases y eso es un problema y me podrán decir que otras titulaciones también están capacitadas, pero yo abogo porque sean matemáticos y matemáticas porque los propios matemáticos y matemáticas que están dando clases en la secundaria ya lo están notando, ¿no? Como ha bajado el nivel de los estudiantes porque ha cambiado el perfil del profesorado, o sea que es un problema de inversión y sobre todo de pacto de Estado. O sea, yo creo que habría que hacer un pacto de Estado de la educación con todos los grupos, incluso algunos que yo no desearía tener en ningún sitio, todos a la vez. Y un pacto de Estado, es decir, vamos a enseñar matemáticas porque es que necesitamos muchas matemáticas para la empresa, para dar clases y necesitamos nuestros niños y nuestras niñas accedan al mercado laboral, que cada vez va a ser más necesario las matemáticas. Entonces no podemos educar a nuestros niños y nuestras niñas ni formarlos para una exclusión laboral, ¿no? Tienen que estar preparados para competir con la gente de fuera que sí sabe muchas matemáticas. Pues, a ver, no lo sé, yo lo que intento, bueno, primero es enseñarles que las matemáticas están en todos sitios. O sea, claro, si coges a un adolescente, pues le dicen, ese cacharrito que tienes tú ahí en la mano, esa cajita de plástico con componentes electrónicos, ¿cómo hace fotos? ¿Cómo sabe dónde estás? ¿Cómo te graba la voz? ¿Cómo te entiende y escribe sin falta de ortografía tus mensajes cuando se los dictas? Bueno, es un recurso, ¿no? Pero cualquier persona que veas por la calle, las matemáticas están en casi todo, ¿no? Salvo en el amor y en el odio, salvo en los sentimientos. Las matemáticas están en la ropa que llevas, están en todo, ¿no? Es una forma de atraerlo y decirle, bueno, forma parte de tu vida, pero la otra parte es enseñar de qué van las matemáticas, ¿no? Que van se parece más a jugar al Cluedo, ¿no? De coger unas pistas y saber ordenarlas lógicamente y tal, que es lo que hacemos cuando jugamos al Cluedo, y ver qué ha pasado o qué va a pasar si se usa un modelo matemático para predecir lo que va a ocurrir. Y yo creo que lo que hay que tener en cuenta, no solo la divulgación de las matemáticas en general, es ser muy humilde, ¿no? Bueno, tú sabes matemáticas porque has estudiado matemáticas, pero no te hace ni mejor ni peor persona saber más o menos matemáticas. No se mide la bondad ni la calidad humana porque sepas más o menos matemáticas, de hecho porque sepas nada, ¿no? Y tratar de ponerse en el papel del otro. Entonces yo digo, a mí me va bien porque yo soy muy lenta aprendiendo y yo disfruto mucho las matemáticas, que hay gente que me dice, anda ya, digo, de verdad, yo disfruto mucho las matemáticas porque cada paso para mí es muy lento. Si fuera a lo mejor una mente más rápida, la disfrutaría menos, pero yo cada escalón que subo las disfruto un montón, ¿no? Entonces, acompañar a la gente a subir los escalones uno a uno, despacito, sin suponer que saben más de lo que saben y disfrutar el ir subiéndolo, ¿no? Como cuando enseñas a un bebé a subir la escalera, ¿no? Ver que ha conseguido subir un escalón y gozarlo con ellos. Pues a la cultura científica, yo qué sé, yo soy muy mala poniendo notas. Mis alumnos. En la científica no pasa del 4,5, 4, y la matemática pues son 2, son 3. La cultura científica es cortita, pero la matemática es peor, porque de hecho, una cosa que me da mucha pena es que incluso entre investigadores y divulgadoras científicos hablan mal de las matemáticas. O sea, a mí me ha llegado a decir investigadores muy top, decir, bueno, que no son matemáticos, lógicamente, decir, bueno, yo contigo desconecto porque hablas de matemáticas. Hola, o sea, son gente que está estudiando neurociencia, biología,
O sea que la cultura matemática está cortita, pero no en la sociedad así en general, sino también incluso dentro de la academia y dentro de académicos que son científicos. O sea que es una cultura que está flojita, y la científica también. Y eso es claro, es un hándicap para, pues a la hora de votar, incluso, porque la gente tiene que saber. Yo no digo que todo el mundo tenga que ser matemático, físico, biólogo o neurocientífico, sino todo el mundo tiene que entender lo importante que es la ciencia para la vida, para que cuando vayan a votar, o cuando sean ellos, a lo mejor no es que vayan a votar, simplemente es que van a ser políticos, pues que le den a la ciencia el papel importante que tiene en la sociedad. Para eso hace falta la cultura científica. O si son futbolistas y ganan mucho dinero, para que no se lleven los impuestos a otro lado, para que lo tengan para la ciencia. O sea, que no hace falta, todo el mundo tiene que entender la importancia de la ciencia y tener la suficiente cultura científica para darle a la ciencia el valor que tiene, para que luego en su día a día le toque lo que le toque. No tienen que ser todos científicos, por favor, que sería un mundo muy aburrido si todos fuéramos científicos, sino que en el papel que te toque darle la relevancia que tiene y actuar en consecuencia dentro del papel que te haya tocado. Pues hay que, o sea, una de las cosas que hay que hacer, que está mal que yo lo diga porque parece que estoy vendiendo mi producto, es mucha divulgación y mucha popularización de las matemáticas. A lo mejor la gente no quiere, no necesita o no tiene tiempo ni ganas de aprender algo de matemáticas, pero sí que le suene y cambiar la imagen de las matemáticas. Hablar de matemáticas, que la gente cuando diga matemáticas sonría, como cuando dice jamón ibérico o cuando dice amapola, ¿no? Sonreír. Las matemáticas es una cosa muy bonita. Aunque tú no tengas tiempo de leer nada ni de escuchar un vídeo ni de un programa de radio sobre matemáticas, porque te pierdes. Bueno, pero primero popularizar, luego divulgar para que la gente pueda evidentemente disfrutarla, y luego hay que cambiar mucho en la primaria y en la secundaria. O sea, hay que cambiar, hay que invertir, formación del profesorado, temarios, invertir un montón de dinero, porque es el futuro del país. O sea, el talento matemático de nuestros niños, de nuestras niñas, es una de las fuentes de riqueza más importantes de un país hoy en día, y hay que hacer los pozos para extraer esa riqueza, ¿no? O sea, no puede, si tuviéramos petróleo, estaríamos construyendo pozos para sacar el petróleo. Bueno, pues que tenemos algo mejor que el petróleo. Tenemos muchos niños, muchas niñas con mucho talento matemático en todos sitios, porque el talento matemático no depende del código postal, no depende del nivel socioeconómico. El talento matemático está escondido por todo el país, y hay que detectarlo primero y luego extraerlo y estimularlo, ¿no? Y para eso hace falta un compromiso de las administraciones, de todas las administraciones, y sobre todo hace falta, como siempre, dinero, invertir. Pues la verdad es que desde que yo me dedico a la divulgación, lo que he ido observando es que el número de porcentaje de mujeres que estudian matemáticas ha disminuido. Espero no tener nada que ver con ello. Pero los grados de matemática, la titulación de matemática, que antes era licenciatura cuando yo estudiaba, que ahora son grados, siempre han sido unos grados bastante igualitarios de hombres y mujeres, mientras que otras titulaciones también dentro de ciencias, ¿no? Como biología, farmacia o química estaban muy feminizadas, y otras como física y las ingenierías eran muy masculinizadas, y lo siguen siendo, y las otras también muy feminizadas. Matemática era la carrera de ciencias que estaba ahí mitad y mitad, y si miran los datos del ministerio, que están ahí, esto no es una opinión, pues se ve que efectivamente desde los años 80, que es más o menos donde recogen las gráficas, pues en matemáticas, en los grados de matemáticas o en las licenciaturas, las mujeres y los hombres iban a la par. De hecho, casi siempre las mujeres un poquito más, ¿no? Pero un poquito más, 51, o sea, eran mitad y mitad. Y desde que empieza la revolución tecnológica, o sea, hay un pico ahí a partir de 2006, que las mujeres empiezan a desaparecer y los hombres a subir el porcentaje. Y tiene que ver, estos son los datos. Ahora la correlación, te la explico. Yo sé que correlación no implica causalidad, pero vaya. Pero cuando empieza la revolución tecnológica y las empresas tecnológicas, o cuando estalla, ¿no? Porque no empezó en 2006, pero cuando ya sí que estalla esta revolución tecnológica, y las empresas empiezan a demandar más matemáticos para sus empresas,
pues el perfil profesional de los graduados en matemáticas cambia, ¿no? Ya no solo eres matemático para ser profesor de secundaria o ser profesor de la universidad, como en mi caso, sino que ahora hay una salida profesional que es la empresa, es ganar mucho dinero y tener un trabajo mejor reconocido, más competitivo. Bueno, pues en ese momento las mujeres empiezan a poquito a poco, ¿no? Como se dice siempre, como una tubería que va goteando, entonces empiezan las mujeres a bajar y de hecho ahora las mujeres están cerca del 30% y los hombres subiendo. Entonces ahí hay un problema. Primero, bueno, yo creo que es una cuestión, bueno, yo y mucha gente que hemos analizado, esto ya son opiniones, ¿vale? Eso eran los datos, ahora vienen las opiniones. La opinión es que ha cambiado de perfil y que las chicas, por alguna razón que creemos que, sobre todo cultural, se les educa para hacer trabajos que son para la sociedad, ¿no? Puede ser profesora, ser médica, ser enfermera, ser veterinaria, mientras que se les, bueno, como que no se les inculca el querer ser profesiones competitivas, de liderazgo, como ser empresa. Esa es una de las razones que creemos que ha tenido que ver con ese cambio en la estructura, ¿no? de la gráfica, que es una gráfica que es muy sangrante. Y eso es muy peligroso, sobre todo para la sociedad, porque si lo pensamos, bueno, y no hay que pensarlo, pero ahora mismo la inteligencia artificial va a ser fundamental en casi todos los procesos, pues por ejemplo de decisión, ¿no? Y de reparto de bienes públicos y bienes privados. Entonces, en la gente que programa inteligencia artificial, que las diseña, tiene que haber de todo. O sea, tenemos que estar todo, tiene que haber variedad y tienen que estar las mujeres, porque si no hay un 50% de la población que su sensibilidad no va a estar recogida. Y de esto tenemos un ejemplo súper llamativo que yo siempre pongo, digo, que es que hasta 2012, que eso fue la semana pasada, con quien dice, nadie se dio cuenta que el infarto de mujeres tenía otros síntomas a de los hombres, nadie, y no era por maldad, no es que los hombres hubieran dicho, no, déjala, no, es que nadie lo había pensado. Entonces, siempre lo pongo como ejemplo de la necesidad de que todos y todas estemos representados en todos los sitios donde se toman decisiones importantes. En este caso es en la inteligencia artificial. Tenemos que estar todos, independientemente de nuestro género, de nuestra etnia, de nuestra religión, de todo. Pero las mujeres sobre todo, porque somos el 50% de la población, o sea que puede haber hasta una involución en muchas cosas. Pues yo antes, al principio me escondía, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que cuando me dieron el premio en febrero de 2012, que salió mi portada, mi cara en la portada de 20 minutos, yo no quería venir a la universidad porque todo el mundo ha salido, claro, lo ponían en la puerta de la universidad, ponían el 20 minutos, ¿no? ¿20 minutos se llamaba? Sí, 20 minutos. Y yo lo llevaba un poco como en secreto, ¿no? Es algo que hago en secreto para mis niños, para mis hijos y para los maestros que ya empezaban yo tengo mucho contacto con maestros porque mis hermanas son todas maestras, digamos, con esta población docente y tal, pero que tampoco, pero no quería que se supiera mucho en la universidad y al principio lo llevaba así como en oculto porque muchos compañeros, o sea, compañeros míos no, pero sí que había escuchado colegas que hablar mal, ¿no? de dedicarse a la divulgación. Tengo que decir que yo aquí en Sevilla, de profesores, de investigadores del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, que es uno de los más potentes de España, recibí mensajes de ánimo y de apoyo, que fueron muy importantes para mí, ¿no? Y a mí, educadamente, o sea, algún comentario de, bueno, esto está con sus cuentecitos, lo he tenido que escuchar, pero eso ha cambiado mucho también. Ha cambiado bastante, de hecho en 2020 yo tenía un sexenio por transferencia, es una cosa que me lo dicen en 2011 y no me lo hubiera creído. Y la gente a mi alrededor es muy educada, o sea, yo creo que todos los que me hablan es para decirme que bien lo que haces y tal y cual, y que los que se callan es que a lo mejor no lo ven también, pero no me lo dicen en la cara. Sí, bueno, en España tiene un buen nivel de investigación en matemáticas. Hay mucha gente haciendo matemática en España, investigación matemática muy buena. Igual no necesitaríamos, pues no sé, tener algunas cabezas más punteras y esto, pero yo creo que el nivel de matemática en España está muy bien. Y esto que las revistas de matemática tienen un pequeño hándicap con respecto a las otras revistas, porque en otras áreas del conocimiento las revistas tienen un factor de impacto muy alto que en matemáticas las revistas no lo tienen, pero aún así en España sí que hay muy buen nivel de matemáticas.
Antes respondí un poco esta pregunta, ¿no? El siglo XX, no el siglo XXI, ya el XX, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea tiene que ver con matemáticas cada vez más, y conocer el mundo que te rodea pues es muy importante, entender, pues quitar los miedos, porque cuando uno no conoce algo lo que le genera es miedo, todo lo nuevo genera miedo, eso es normal, eso es humano y es hasta saludable, ¿no? Porque a ver si tengo que salir corriendo, ¿no? A ver si es un tigre que viene a comerme. Pero cuando se tiene cultura matemática en la sociedad, pues se aprende a vivir sin miedo, a entender lo que está pasando y sobre todo a no dejarse manipular. Pues la verdad es que para mí yo no me lo esperaba nunca, jamás. No sé, porque siempre pensaba que, bueno, pues que las medallas de la REM eran sobre todo para gente con una gran carrera investigadora, que no es mi caso. Pero bueno, pues muy feliz. De hecho, yo estaba en Panamá de gira artística matemática dando charlas cuando me llamó la presidenta de la REME y bueno, estaba súper feliz, y cuando colgué yo me puse a llorar como una niña chica, porque si eres matemática y eres española, pues una medalla de la Real Sociedad Matemática Española, pues es como un cheque, ¿no? Un logro conseguido que yo no esperaba, pero que me hace muchísima ilusión que me reconozcan mi comunidad matemática.